Yo soy Judith Tapia. Soy madre de 2 hijos, Ian de 10 y Jonathan de 8. Ambos tienen distrofia muscular de Duchenne. Prácticamente desde que empezó a caminar Ian, al año 4 meses, con el simple hecho de subir un escalón nos dimos cuenta que la vida no iba a ser igual para él que para los demás. Sí hacen lo mismo que los demás, pero lo hacen más lento. Me llamo Emiliano Yeray Galindo Ágreda. Tengo 17. No voy a la escuela. Me gusta jugar videojuegos y escuchar música y ver videos. Duchenne ha afectado a Emiliano en todos los sentidos, desde socializar hasta pues tener que estar postrado en una cama o en la silla de ruedas porque pues no tiene movilidad. A una de sus maestras, cuando él iba en primero de primaria, que ella notó que Emiliano pues no coordinaba bien sus movimientos, pues se caía. Fue gracias a ella a que empezamos a buscar orientación. De ahí fue que lo llevamos al centro de salud la primera vez. Y ahí en el centro de salud, pues nada más el médico con pura observación dijo que probablemente tenía distrofia muscular de Duchenne. La incidencia y prevalencia de la distrofia muscular de Duchenne en México es estimada más o menos igual que en otros países, en entre 3.500 a 6.000 niños varones nacidos vivos. Tiene transmisión por vía materna. Es una enfermedad genética, ¿sí? Se hereda del lado de la madre. Esta enfermedad es un problema genético en un gen que crea una proteína que se llama distrofina, que está en el cromosoma X. Y el gen de la distrofina es el gen más grande que tenemos los seres humanos. Entonces, hay muchas posibilidades, muchos lugares donde puede haber una mutación y muchos tipos de mutaciones en diversas partes y con diferentes tipos de mutaciones. Entonces, eso hace que aunque un niño tenga Duchenne, puede evolucionar un poco más rápido o un poco más lento que otro niño que también tiene Duchenne. Sirve como un fuelle, como un colchón, por decirlo de alguna manera, para disminuir la lesión del músculo cada vez que nos movemos, ¿sí? Cuando no hay distrofina, se pierde esta protección que da y se comienza a destruir la membrana de las células musculares. Entonces la persona poco a poco se va debilitando por la destrucción de sus células musculares por la falta de la proteína distrofina. Primero es la fuerza, se quedan sin fuerza en sus piernas, no pueden caminar, batallan para levantarse del piso, hasta que ya sus músculos ya no funcionan. Después es el aparato respiratorio, dejan de respirar o se tiene que poner un aparato especial para que respiren y al final pues falla el corazón. Mi nombre es Graciela Méndez, soy fundadora de Enlace de Distrofia Muscular Duchenne-Becker y actualmente soy la directora estratégica de la asociación. La Red Mexicana de Asociaciones en Distrofia Muscular, como su nombre lo dice, es una red, es un conjunto de organizaciones de toda la República Mexicana que tratamos la distrofia muscular. Y lo que tratamos de hacer es unirnos para tener una mayor fuerza y poder pues trabajar en pro de nuestros niños y jóvenes, pero también de hacer política pública. Hemos logrado mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios y también su promedio de vida. Y no solamente eso, sino también la calidad de toda la familia, que es muy importante. O sea, fue algo muy doloroso para nosotros, muy doloroso, sobre todo porque
En primer lugar, no teníamos los recursos económicos para poder ir con un especialista. Pues sí pasaron como 3 años para que pudiéramos llevarlo. Hasta que contactamos Enlace, sí pasaron como 3 años. Andábamos de médico en médico y nada más nos decían, probablemente sea distrofia muscular de Duchenne o de Becker, pero nadie nos decía, tienen que hacerle un estudio. 10 años o 7 años, nos llegaban la mayoría ya que no estaba caminando. O sea, no había un diagnóstico temprano. La mayoría en México, pues precisamente por esto de que no hay las guías clínicas, muchos médicos no conocen la enfermedad, entonces el diagnóstico sigue siendo tardío. Ian y Jonathan sí se caían, pero no de que siempre. Yo creo que fue todo eso, esa ayuda fue pues a base del diagnóstico temprano, porque si no hubiera sido así, yo creo que estuviéramos como otros niños que yo he visto que desde los 7 años ya están en una silla. Digo, esto para mí es mucha esperanza, me da fe y digo, podemos llegar a más y vamos a hacer lo posible. En México, por desgracia, lo están haciendo alrededor de los 7 o 8 años porque no se diagnostica ni trata oportunamente la enfermedad. En países donde se diagnostica y trata oportunamente, pierden la capacidad de caminar como a los 14 años y hace una gran diferencia eso. Pues en el caso de Emiliano, él caminó hasta los 9 años, caminaba, y pues poco a poco fue avanzando. Primero pues dejó de caminar, tuvimos que usar la silla de ruedas, él lograba comer solo, pero llegó el momento en que ya perdió la fuerza de sus brazos, de sus manos, y ahora tenemos que nosotros que alimentarlo, darle agua, tenemos que al momento de dormir acomodarlo, voltearlo, moverle sus brazos, sus piernas, estirarle sus piernas. O sea, hasta ese grado ha ido progresando la enfermedad. Esta enfermedad debe tratarse en forma multidisciplinaria por diversos grupos de médicos. Son cardiología, por la cardiomiopatía y las arritmias que crea el corazón, gastroenterología por las complicaciones que hay de estreñimiento y dificultades de deglución de los pacientes, ortopedia por las alteraciones, las deformidades que se hacen en las extremidades y muy especialmente en la columna y en el tórax de los niños, rehabilitación física y rehabilitación pulmonar para rehabilitar los músculos y tenerlos lo mejor posible, y la parte ventilatoria de rehabilitación pulmonar, hacer que los niños puedan manejar sus secreciones lo mejor posible a pesar de la debilidad de los músculos de la respiración. El endocrinólogo que va a ver el desarrollo en general del niño y las complicaciones que puede tener en los huesos por los esteroides. El genetista es importante tanto para el diagnóstico genético de la enfermedad como para el asesoramiento genético de la familia, de si hay portadoras o no en la familia. Y creo que son todos. Una parte fundamental que no son médicos pero son personal de salud es la parte mental. Psicología y tanatología son dos especialidades muy importantes, puesto que esta enfermedad tiene una gran carga física y emocional y económica, pero la carga emocional de una enfermedad donde el niño va perdiendo la fuerza por completo hasta quedar inmóvil, sin poder respirar y saber que va a morir joven, además de que ya se sabe el desenlace final de la enfermedad, el vivir día a día con esto, crea mucha infelicidad en las familias, y el soporte por un psicólogo y por un tanatólogo es muy importante. A través de Enlace, todos nuestros niños reciben su medicamento, de sus corticosteroides, y aparte reciben su tratamiento cardiológico
y su tratamiento pulmonar, o sea, los medicamentos que necesiten de eso. Pero actualmente estamos pudiendo acceder a más terapias innovadoras. Ya en el mundo existen muchas pruebas clínicas de Duchenne y a esas pruebas clínicas, las primeras ya están pudiendo ser en México. Les da más bien este medicamento un pronóstico de vida más largo, y no en cuestión de vida solo respirar, sino que vivan su niñez más tiempo, que vivan pues jugando, corriendo, su vida normal más tiempo. No, Emiliano ya no tuvo la oportunidad de participar en un ensayo clínico, porque para participar en un ensayo clínico los niños tienen que tener todavía movilidad, y Emiliano pues ya la había perdido. Por eso ya no fue posible que él participara en un ensayo clínico. Hasta hace poco eran de 14 a 17 años, pero hemos conocido, o sea, a jóvenes que ya gracias al medicamento, gracias a las fundaciones que los ayudan, bueno, han vivido hasta los 27 años. Necesitamos educación médica continua en enfermedades raras, particularmente en esta, sobre todo en los médicos de primer contacto de los niños. Necesitamos hacer las guías clínicas y el gobierno necesita ayudar y sostener a las familias y poner lugares donde puedan cuidarse a los niños mientras los padres trabajan en una enfermedad tan difícil, dar los insumos y los medicamentos necesarios para poder sobrellevar esta enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne no se considera como una enfermedad rara en México, cuando en todo el mundo sí lo es. Entonces estamos luchando porque sea considerada y porque haya las guías clínicas de atención, porque se conozcan, los médicos tengan la capacitación para poder atender y diagnosticar esta enfermedad y que esté atendida como debe de ser.